Recientemente se reunió el Consejo Nacional de Morena. Se reunió junto con el Consejo Consultivo y discutió un plan de acción para defender el petróleo y la economía popular. Eso tiene que ver con la lucha en contra de que se privatice Pemex, el petróleo, la renta petrolera, y también la lucha en contra de que se impongan nuevos gravámenes para la gente, especialmente en contra de que el IVA se extienda a medicinas, alimentos, libros, transporte público, educación, y que la tasa general suba del 16 al 19%, que es el plan que tiene el gobierno de Peña Nieto. Una cosa va con la otra. La privatización del petróleo implica el aumento al IVA. ¿Por qué? Porque el petróleo es la principal fuente de recursos del Estado mexicano. El 40% del presupuesto nacional proviene del petróleo. Eso quiere decir que los ingresos petroleros representan más para las arcas del Estado que el IVA, que el impuesto sobre la renta y que un conjunto amplio de ingresos de diverso tipo. Por eso, al plantear la privatización del Pemex, el PRI, el gobierno del PRI también plantea el aumento al IVA, para que lo que pierdan de ingresos públicos por la privatización del petróleo, porque si se privatiza la renta se tendrá que compartir con las grandes compañías extranjeras, lo recuperen poniéndole nuevos impuestos a la población. Es una verdadera desgracia. El pasado 5 de febrero, aniversario de la Constitución, se reunió el Consejo Nacional, el Consejo Consultivo de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional, y Morena decidió un plan de acción de lucha en contra de la privatización y del aumento a los impuestos. Básicamente son 5 grandes fechas. El 10 de febrero, asambleas en las plazas municipales de todo el país. El 8 de marzo, movilizaciones en contra del IVA, movilizaciones de mujeres en contra del IVA en alimentos. El 18 de marzo es una concentración en cada una de las entidades federativas, en la capital de cada estado y en el DF. En el DF será en el hemiciclo a Juárez, el 18 de marzo. Y luego, en mayo, junio, arrancan las caravanas hacia la Ciudad de México, que van a pasar por las zonas petroleras del país y también por zonas no petroleras, pero sobre todo por las zonas petroleras para llegar a la Ciudad de México. Y en julio llegarían las caravanas junto con mucha gente a la Ciudad de México y haríamos la primera gran concentración nacional en contra de la privatización del petróleo. El plan de acción está dividido en 3 grandes ejes. Información y difusión es el primero, organización para la acción es el segundo, y el tercero son las movilizaciones. Además, va a haber otras acciones, por ejemplo, iremos a las embajadas a manifestarles que no estamos de acuerdo en que Pemex se venda, que es nuestro patrimonio, que es de la nación, y vamos a notificar también a las empresas transnacionales energéticas que el petróleo es de los mexicanos, que no son bienvenidas con el objetivo de apropiarse de nuestro petróleo, de nuestro patrimonio. Si los ingresos petroleros se privatizan, quiere decir que no van a llegar al Estado, ya sea totalmente o parcialmente. Supongamos que hubiera una privatización parcial, entonces quiere decir que de ese caudal de recursos que llega al Estado, ya no todo llegaría, se abriría un hueco fiscal. Entonces, la privatización del petróleo afectaría el gasto público, por lo tanto afectaría los recursos que van a educación, a salud, a bienestar social, a pensiones, a obra pública, etcétera. Es parte de la tragedia que puede ocurrir con la privatización petrolera. Si en un determinado año Pemex le aporta al erario público más de $1 billón, imagínate que el año siguiente ya Pemex no aporta $1 billón, $1 millón de millones, sino que aporta 500,000 millones.
habría un hueco de 500,000 millones, que implicaría menos presupuesto para educación, para salud, significaría menos presupuesto para la UNAM, lo cual golpearía a las familias de clases medias, significaría menos presupuesto para la educación básica, significaría menos presupuesto para las obras, menos presupuesto para hacer carreteras, menos presupuesto para construir escuelas, etcétera. Es decir, esa es una forma concreta en la que afectaría a las familias. Pero además, si se privatiza el petróleo, es un caudal tan grande de recursos que vendría en consecuencia una escalada de impuestos y se impondría lo que los neoliberales han querido desde hace mucho, que es ponerle IVA a todo. Actualmente medicinas, alimentos, el transporte público, libros, educación no tienen IVA. De igual forma, además de ello, una de las consecuencias de la privatización del petróleo a nivel nacional sería la pérdida de divisas. Pemex vende al extranjero millones de barriles de petróleo. Y ahí ese es el gran negocio por el que se quieren quedar, porque un barril de petróleo cuesta 10 pesos extraerlo del subsuelo, perdón, 10 dólares. 10 dólares cuesta extraer un barril de petróleo del subsuelo, pero ese barril se vende en 100 dólares. Hay una ganancia del 1000%, hay una ganancia de 90 dólares por barril. De hecho, hay registros fotográficos maravillosos donde te encuentras a señoras de clase media alta que fueron a entregar algunas joyas, con mujeres muy humildes que llevan gallinas o guajolotes, todo para juntar los recursos para indemnizar a los antiguos dueños y deshacerse de las compañías inglesas y norteamericanas que eran las prácticamente dueñas del petróleo mexicano. Fue una gesta impresionante, el fortalecimiento de la nación, el fortalecimiento del poder público, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la fuerza que adquirió el Estado mexicano en el escenario internacional, el prestigio de los gobernantes, la autoridad que tuvieron y que fortalecieron frente a ello, el orgullo de los mexicanos, son otro tipo de factores que también tuvieron que ver, se desprendieron o se entrelazaron con esa gesta histórica de 1938. Fue de tal fuerza que es impresionante cómo en las primarias, decenas y decenas de años después, 70 años después, 75 años después, siguen diciéndote el general que expropió el petróleo fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Es decir, tiene una fuerza simbólica, histórica, ideológica, social, muy grande. No es una mercancía el petróleo. El petróleo no es vender papas sabritas. El petróleo es una riqueza impresionante y que ha ayudado al desarrollo de México. Simplemente el hecho de que se sepa que hay petróleo en México coloca a nuestra economía nacional en otras condiciones en el escenario mundial. Y también al mismo tiempo el hecho de que tengamos petróleo nos ha permitido pues un desarrollo muy fuerte. Después de la expropiación petrolera tuvimos los mejores años de crecimiento económico, casi 45 años de crecimiento económico sostenido a lo largo de la parte fundamental del siglo XX.